El zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj en la pared interrumpían la quietud de la noche. La luz tenue de la lámpara iluminaba la mesa de madera donde descansaba mi taza de té aún humeante. Afuera, la lluvia caía con suavidad, dejando un eco reconfortante en las ventanas. Me hundí en la silla con un suspiro, disfrutando de la rara paz de estar sola. En ese momento, todo parecía en su lugar, ordenado, estable. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Pero el destino tiene una forma cruel de recordarte que la estabilidad es solo una ilusión. Un golpe seco en la puerta me sacó de mis pensamientos. No era un golpe casual ni un timbre insistente de algún vendedor inoportuno. Era un golpe firme, urgente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando. Nada. Tal vez lo había imaginado. Otro golpe, más fuerte esta vez. Me levanté con cautela y caminé hacia la puerta con el corazón latiéndome en la garganta. Miré por la mirilla y lo vi. Mi hijo estaba ahí. Apenas lo reconocí al principio. Su piel estaba pálida, casi cenicienta, y su cabello húmedo por la lluvia se pegaba a su frente. Tenía los ojos abiertos de par en par, con una expresión que no le veía desde niño, cuando algo lo aterrorizaba tanto que no podía ponerlo en palabras. Abrí la puerta sin pensarlo 2 veces. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la calma. Él no respondió de inmediato. Dio un paso dentro de la casa, cruzando el umbral con un aire pesado, como si la noche lo estuviera persiguiendo. Entonces, me miró y susurró. Lo vi. El estómago se me encogió. No hacía falta preguntar a quién se refería. Lo supe en el instante en que vi su expresión. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí el impulso de sujetarme del marco de la puerta para no perder el equilibrio. No podía ser. No después de tanto tiempo. ¿Dónde?, pregunté con un hilo de voz. Mi hijo cerró los ojos por un instante y respiró hondo antes de responder. Esta tarde. Estaba saliendo de la cafetería en el centro. No estaba solo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. Él estaba aquí. Años habían pasado desde la última vez que escuché su nombre. Me había convencido de que nunca volvería a verlo. Me había obligado a seguir adelante, a construir una vida sin sombras, sin preguntas sin respuesta, sin la carga de su presencia acechando cada rincón de mi mente. Y ahora, sin previo aviso, había vuelto. Las paredes de la casa parecieron cegarse a mi alrededor. Sentí la mirada de mi hijo estudiándome, buscando en mi rostro una reacción que no quería mostrar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz temblorosa. No supe qué responderle. Porque la verdad era que no tenía idea. El aire en la cafetería estaba cargado con el aroma del café recién molido y el murmullo apagado de conversaciones que se deslizaban entre las mesas. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado junto a la ventana, con la postura relajada de alguien que no tenía nada que esconder, como si los años no hubieran pasado, como si el tiempo no hubiera dejado marcas ni heridas. Su cabello tenía más canas de las que recordaba, pero su expresión era la misma, tranquila, impenetrable, con esa maldita sonrisa que una vez me hizo sentir segura y que después se convirtió en la máscara de su traición. Mis pasos se detuvieron por un segundo. El impulso de dar media vuelta y salir corriendo fue fuerte, pero mi hijo necesitaba respuestas y yo necesitaba enfrentar esto. No podía seguir huyendo. Me acerqué con la espalda recta, con la determinación de una mujer que ya no era la misma que él había dejado atrás. Levantó la vista en el momento exacto en que llegué a su mesa y su sonrisa se amplió con una naturalidad que me heló la sangre. Gracias por venir, dijo con un tono suave, como si este fuera un encuentro entre viejos amigos y no el reencuentro de 2 personas que habían pasado demasiados años pretendiendo que el otro no existía. Me senté sin responder. No quería darle la satisfacción de creer que tenía el control de esta conversación. Has cambiado, comentó, observándome con una intensidad que me incomodó. Tú no, solté, y su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de que volviera a componerla. He cambiado más de lo que crees, aseguró, inclinándose apenas hacia adelante. No soy el mismo de antes. Solo quiero hablar. Su voz tenía la misma cadencia persuasiva que me había atrapado tantos años atrás. Lo miré con cuidado,
sintiendo como emociones enterradas amenazaban con resurgir. La nostalgia es peligrosa, una trampa que te hace recordar solo lo bueno y olvidar por qué huiste en primer lugar. Antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció junto a mí. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz tensa. Era él. Mi amigo, mi apoyo inquebrantable. Su mirada fulminó al hombre sentado frente a mí con una hostilidad contenida que no necesitaba palabras. No tienes que estar aquí, le dijo. Ni ahora, ni nunca. Y por primera vez en años, vi algo en su expresión que nunca antes había notado: miedo. La noche era densa, el aire pesaba sobre mis hombros cuando lo vi esperándome junto a su coche, apoyado contra la puerta como si esto fuera cualquier otro encuentro, como si los años de distancia y silencio no significaran nada. Habíamos acordado vernos en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas, lejos de todo lo que pudiera recordarnos quiénes éramos ahora y no quiénes fuimos. Caminé hacia él con paso firme, con la determinación de una mujer que no está dispuesta a repetir viejos errores, pero en cuanto abrió la boca supe que estaba en problemas. Su voz tenía el mismo efecto de siempre, una mezcla de seguridad y dulzura que se filtró bajo mi piel sin permiso. Solo quiero hablar, nada más, dijo, pero su mirada decía lo contrario, sus ojos recorrían mi rostro con una familiaridad peligrosa, como si aún le perteneciera, como si el tiempo no hubiera construido muros entre nosotros. No sé por qué estoy aquí, solté sin pensar, cruzándome de brazos como una defensa débil contra la verdad. Él sonrió con esa calma que me desesperaba, esa paciencia que me hacía sentir que siempre iba un paso adelante. Porque quiere saber si todavía es posible, dijo, y mi cuerpo se tensó porque tenía razón y porque odiaba que la tuviera. Intenté replicar, pero sus palabras se metieron entre las grietas de mis dudas. Nosotros éramos buenos juntos, éramos un equipo, continuó, acercándose apenas, lo suficiente para que sintiera su olor, el mismo de antes, la mezcla de algo limpio y algo familiar. Las cosas se salieron de control, pero no significa que no podamos arreglarlo. Cada palabra golpeaba con fuerza, removiendo memorias que pensé que había enterrado, momentos donde todo tenía sentido, donde el mundo no se sentía tan frío. No sé si fui yo la que se inclinó o si fue él, pero cuando sus labios tocaron los míos, mi mente se apagó y por un instante me permití olvidar todo. El beso fue suave, sin prisa, como si quisiera convencerme sin palabras de lo que su boca ya estaba diciendo. Pero entonces me aparté, mi respiración entrecortada, mi corazón latiendo con furia. Esto es un error, susurré, mi voz más temblorosa de lo que quería. Él no discutió, solo me miró, pero en sus ojos había una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si no lo era? Mi hijo me observa más de la cuenta, sus ojos se clavan en mí con una mezcla de confusión y sospecha, su silencio se ha vuelto más pesado en los últimos días, como si estuviera esperando a que yo cometiera un error, como si estuviera analizando cada gesto, cada palabra, cada pausa en mis respuestas. No lo culpo, porque yo también noto el cambio, noto cómo mis pensamientos divagan, cómo mis respuestas se vuelven imprecisas, como mis manos tiemblan ligeramente cuando su nombre aparece en una conversación. ¿Te pasa algo?, me pregunta con voz tensa una tarde en la cocina mientras revuelvo el café sin necesidad, dándole vueltas y vueltas sin propósito, porque mi mente está en otra parte, porque mi cabeza sigue atrapada en ese beso que no debió ocurrir, en esa posibilidad que no me atrevo a nombrar. No es nada, respondo demasiado rápido, y sé que él lo nota, porque su mirada se endurece, porque aprieta la mandíbula y deja la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No me mientas, dice, y por primera vez siento miedo, porque si hay alguien que me conoce demasiado bien, es él. No sé qué decir, así que cambio de tema, me río nerviosa, evito el contacto visual, finjo que todo sigue igual, pero él no es tonto, él siente que algo está mal, y cuando se marcha de casa esa noche, sé que no se va a quedar quieto. Horas más tarde, está sentado en el auto de mi amigo, del hombre que ha sido su segundo padre durante años, el único que siempre estuvo ahí cuando su verdadero padre desapareció sin mirar atrás. Está actuando raro, suelta sin rodeos, y el hombre a su lado suspira con frustración, porque ha notado lo mismo, porque él también ha visto mis cambios, mis distracciones, mis largas pausas antes de responder. No necesitas decírmelo, responde, y la forma en que lo dice hace que mi hijo se tense. ¿Qué crees que está pasando?, pregunta,
esperando que alguien le ponga palabras a lo que él ya teme. Mi amigo no responde de inmediato, observa la carretera, aprieta el volante con fuerza, como si le costara admitir la verdad. Tú no ves lo que él le está haciendo, dice al fin, con la voz cargada de rabia contenida, y mi hijo siente el estómago encogerse, porque las palabras lo confirman, su padre ha vuelto para destruir todo otra vez. La casa estaba en silencio cuando él llegó, pero dentro de mí todo era un caos. Había evitado este momento, había esquivado sus llamadas, sus miradas inquisitivas, su insistencia en que hablara, pero él no era de los que se rendían fácilmente. Estaba de pie en la puerta, con el ceño fruncido, con esa expresión que me había visto poner demasiadas veces antes de que todo se rompiera. Tienes que parar, dijo sin rodeos, su voz baja pero cargada de significado. No intenté fingir que no entendía. Lo miré, sintiendo como el peso de su preocupación me envolvía. Tú olvidas lo que él te hizo, continuó, dando un paso hacia mí. Te hizo pedazos, y ahora lo dejas entrar otra vez, como si nada hubiera pasado. Sus palabras me golpearon como un golpe seco en el pecho, porque tenía razón, porque lo sabía mejor que nadie, porque él estuvo ahí cuando recogía los fragmentos de mí misma, cuando intentaba recomponerme de algo que no debería haber sobrevivido. No es tan simple, murmuré, y él se rió, pero no era una risa alegre, era una risa amarga, incrédula. ¿No lo es?, preguntó, y su mirada ardía con algo que nunca había visto en él, algo que hizo que mi piel se erizara. Es exactamente lo mismo de antes, solo que ahora tú estás fingiendo que no lo ves. Abrí la boca para responder, para decirle que no, que esta vez era diferente, que el tiempo había cambiado las cosas, pero en lugar de palabras, lo único que salió fue un suspiro roto. Nos quedamos en silencio para decirle que no, que esta vez era diferente, que el tiempo había cambiado las cosas, pero en lugar de palabras, lo único que salió fue un suspiro roto. Nos quedamos en silencio, mirándonos, y por primera vez noté lo evidente, lo que había estado frente a mí todo este tiempo y que me había negado a ver. Él nunca se fue. Él estuvo siempre ahí, esperando, observando, sosteniéndome cuando todo se venía abajo. Mi pecho se comprimió con una emoción que no supe nombrar, algo cálido, algo doloroso, algo irremediable. Y entonces, sin pensarlo, sin miedo, sin dudas, lo besé. No fue un impulso, no fue un error. Fue una elección. Pero lo que no supe fue que alguien estaba mirando. Afuera, tras la ventana, mi hijo nos observaba, con la cara pálida, con los ojos abiertos de par en par, con el alma hecha trizas. En un instante, todo lo que él creía saber se derrumbó, y supe que no habría vuelta atrás. No dijo nada. Ni una palabra. Ni un gesto que me hiciera sospechar que había estado allí, que había visto todo, que había presenciado cómo, en un solo segundo, destruí la imagen que tenía de mí. Pero lo sentí. Sentí el cambio en su mirada, en la forma en que evitaba mis ojos, en la rigidez con la que se movía por la casa, en el silencio tenso que se extendió entre nosotros como una sombra imposible de ignorar. No preguntó dónde estuve esa noche, no cuestionó mi repentina distracción, no intentó siquiera disimular su distanciamiento, y fue peor así, porque la ausencia de palabras se volvió insoportable, un ruido ensordecedor que me perseguía en cada rincón. Dentro de él algo hervía, algo oscuro y denso que yo no podía ver, pero que él tampoco podía contener. La rabia lo consumía en silencio, creciendo con cada hora, con cada recuerdo de lo que había visto, con cada imagen clavada en su cabeza como un puñal imposible de arrancar. Se marchó sin avisar, sin decir a dónde iba, sin mirarme antes de salir por la puerta. Yo no lo detuve, porque aún no sabía que ya lo había perdido. Sus pasos lo llevaron directo a la única persona que jamás pensé que buscaría. Su padre. Un hombre al que había despreciado durante años, al que había condenado por su ausencia, al que había jurado no parecerse jamás. Pero ahí estaba, cruzando el umbral de un bar donde su voz lo llamó sin sorpresa, como si ya supiera que tarde o temprano aparecería. Tú tenías razón, dijo sin preámbulos, con la mandíbula tensa, con las manos cegadas en puños. Su padre alzó las cejas con una sonrisa de satisfacción apenas oculta, inclinándose ligeramente hacia él como si saboreara la victoria. ¿Sobre qué?, preguntó con fingida inocencia, pero la respuesta ya la tenía. Ella cambió, escupió mi hijo,
sintiendo como las palabras le quemaban la lengua, como él llenaba el pecho con fuerza. Su padre dejó escapar una risa suave, un sonido que caló profundo en su mente, que lo hizo odiarlo y al mismo tiempo entenderlo. Te lo dije, dijo con calma. No tenía que hacer nada. Ella vendría sola. Y en ese momento, mi hijo entendió lo que yo no. La guerra que pensé que había terminado nunca se fue, solo había estado esperando su turno para destruirnos. La primera vez que lo vio entrar a la oficina, pensó que era una coincidencia. La segunda vez, supuso que tenía alguna consulta sin importancia. Pero cuando apareció por tercera vez en menos de una semana, la detective supo que algo no cuadraba. No era un desconocido para ella. Sabía quién era, sabía su historia, conocía el nombre de su madre y del hombre que había vuelto a su vida como un fantasma que nunca se había ido del todo. Lo observó acercarse con paso firme, con el rostro endurecido por algo que no supo si era rabia, frustración o ambas. Se sentó frente a su escritorio sin esperar invitación y se apoyó en los antebrazos, mirándola con una intensidad que la obligó a dejar de fingir que revisaba sus papeles. Necesito tu ayuda, soltó sin rodeos, sin espacio para dudas. La detective cruzó los brazos y lo estudió en silencio. Sabía que estaba metiéndose en algo complicado, pero su instinto le dijo que era mejor escuchar antes de decidir. ¿Con qué?, preguntó con tono neutral, midiendo cada una de sus palabras. Con el pasado, respondió él, y ella vio la forma en que su mandíbula se tensaba con cada palabra. Necesito entender qué pasó realmente entre ellos, por qué él se fue, por qué ella lo dejó entrar de nuevo. Su tono era firme, pero en su voz había algo más profundo, una grieta en su resolución que ella notó al instante. ¿Quieres que investigue a tu padre?, concluyó ella, pero cuando él no respondió, algo en su cabeza hizo clic. No era solo su padre lo que lo atormentaba. No era solo el pasado. Era su madre. Era el miedo de descubrir que no era la mujer que él creía, que su versión de la historia tenía huecos que él nunca había visto antes. «También quieres que investigue a ella», murmuró, y el silencio que siguió fue todo lo que necesitaba para confirmarlo. Él la miró, sin negar nada, sin retroceder. «Solo quiero la verdad», dijo con la voz tensa, y la detective supo que ya estaba demasiado involucrada, que lo que él estaba buscando no era una simple respuesta, sino algo que pudiera destruir todo lo que quedaba en pie. Y contra su mejor juicio, asintió. Porque ella también quería saber. El sonido de la regadera golpeando la tierra húmeda la tranquilizaba. Había pasado toda la tarde en el jardín, asegurándose de que el suelo estuviera listo para recibir las nuevas flores que había comprado con tanta ilusión. Cavar, regar, acomodó la regadera sin dudar. Pero su entusiasmo lo traicionó. Derramó demasiada agua sobre la tierra recién removida, haciendo que el suelo se volviera un lodazal. Ella rió, dándole un leve empujón en el brazo, pero al día siguiente lo sintió en cada músculo de su cuerpo, una punzada en la espalda que le recordaba el esfuerzo. Me sorprendió cuando puso su punta en mi flor mojada, pensó en voz baja, mientras miraba las flores empapadas. Su hijo había sido tan meticuloso, asegurándose de que el pequeño letrero con el nombre de la planta quedara perfectamente alineado. Todo tenía que estar en su sitio. Todo debía mantenerse estable. Pero nada lo estaba. Horas después, estaba frente a la puerta de su antiguo hogar, sintiendo el peso de cada paso que la había llevado hasta ahí. Había tratado de resistirse, había intentado ignorarlo, fingir que el pasado no la llamaba de vuelta, pero aquí estaba otra vez. Su exmarido abrió la puerta con una sonrisa que no encajaba en la escena. Como si no hubiera pasado nada, como si su presencia en su vida no fuera un huracán que lo revolvía todo. Sabía que vendrías, dijo con la confianza de alguien que siempre tiene el control. Ella apretó los labios, cruzando los brazos como si ese gesto pudiera contener lo que sentía. Solo quiero entender, murmuró, y él inclinó la cabeza, acercándose apenas, un movimiento calculado, sutil, como siempre había hecho. No hay nada que entender, cariño. Lo nuestro nunca terminó del todo. Su proximidad la asfixiaba, despertando recuerdos que prefería dejar enterrados. Dio un paso atrás, pero él avanzó otro. No hagas esto, dijo ella con un hilo de voz, pero él no se detuvo. Hasta que la puerta se abrió. Su hijo estaba ahí. Viéndolos. Viéndola.
Su rostro era puro hielo, una mezcla de rabia y decepción en su mirada. Me mentiste, fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Y en ese momento, supo que lo había perdido. El silencio en la casa era un peso insoportable. Caminé por la sala sin rumbo, con el corazón golpeando contra mi pecho y la mente repitiendo en bucle la imagen de mi hijo parado en la puerta, mirándome como si yo fuera una completa extraña. Traté de llamarlo, pero no contestó. Traté de enviarle un mensaje, pero no hubo respuesta. El vacío en su ausencia era más grande de lo que imaginé, como si, al marcharse, hubiera arrancado una parte de mí con él. No lo vi en todo el día, ni la mañana siguiente, ni la siguiente. Había desaparecido. Y eso dolía más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Y eso dolía más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No estaba lista cuando él apareció. El hombre que había estado a mi lado en los momentos más oscuros, el que siempre había sido mi refugio, el que me miraba con una mezcla de dolor y algo mucho peor, decepción. Su expresión era fría, distante, tan distinta a la calidez que siempre me había dado. No preguntó nada. No me dio la oportunidad de explicar, de justificar, de mendigar su comprensión. Solo me miró durante unos segundos que parecieron eternos y dijo con una calma cortante: me equivoqué contigo. Las palabras cayeron sobre mí como una sentencia. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo escenas de furia. Solo ese veredicto implacable, como si ya no quedara nada que decir, como si su decisión ya estuviera tomada. Se dio la vuelta y se fue, sin esperar respuesta, sin mirar atrás. Y supe que lo había perdido también. Los días pasaron y la casa se convirtió en un cascarón vacío. Mi hijo no volvió. No llamó. No dejó rastro. Y luego llegó la última estocada, la detective se fue. No dejó explicaciones, solo la certeza de que no quería seguir envuelta en este desastre. Se había alejado antes de que todo terminara de colapsar. Y entonces, cuando ya no quedaba nada, él regresó. Mi exmarido apareció en la puerta con esa maldita sonrisa de satisfacción, la misma que tenía cuando conseguía lo que quería. Te lo dije, murmuró con una calma insoportable. No tuve que hacer nada. Y en ese momento, entendí la verdad más cruel: él había ganado. Los días pasaron uno tras otro, idénticos, silenciosos, vacíos. Al principio me decía que era solo cuestión de tiempo, que mi hijo regresaría, que mi amigo recapacitaría, que alguien tocaría la puerta para romper el silencio que se había instalado en mi vida como una sombra imposible de disipar. Pero nadie llamó. Nadie vino. Nadie preguntó por mí. La casa, que alguna vez estuvo llena de voces, de risas, de discusiones, de presencias, ahora era un espacio muerto donde cada ruido parecía un eco sin respuesta. Traté de llenar los días con algo, cualquier cosa. Planté nuevas flores en el jardín, intenté leer libros que nunca terminé, cociné comidas que terminé tirando porque no tenía a nadie con quien compartirlas. Miraba el teléfono con una absurda esperanza, esperando que sonara, que vibrara, que apareciera un mensaje que rompiera la barrera invisible que me separaba del mundo. Pero el teléfono permanecía mudo, la pantalla apagada, el vacío intacto. A veces, me sorprendía mirando por la ventana, buscando algo, alguien, un indicio de que todo esto era temporal, de que en cualquier momento una figura familiar aparecería caminando por la acera, de que esto no era el fin. Por la ventana, buscando algo, alguien, un indicio de que todo esto era temporal, de que en cualquier momento una figura familiar aparecería caminando por la acera, de que esto no era el final, de que todavía quedaba algo por recuperar. Pero no había nadie. Solo la calle vacía, el cielo gris, el viento arrastrando hojas secas por la acera. Me repetía que debía acostumbrarme, que era mejor así, que tal vez siempre había estado sola y solo ahora lo veía con claridad. Pero en las noches, cuando la casa entera se hundía en la oscuridad y el silencio se volvía tan pesado que apenas podía respirar, me obligaba a enfrentar la verdad: lo había perdido todo. Mi hijo, mi amigo, incluso a mí misma. Y lo peor de todo era saber que él tenía razón. Mi exmarido no tuvo que hacer nada. Yo misma destruí todo con mis propias manos. Di un último vistazo por la ventana, esperando un milagro que no llegaría. La calle seguía vacía.